Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, me da mucho gusto saludarles en esta mañana y compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy. Y bueno, espero que pues ya estén preparados con su Biblia en mano, con su libreta para hacer sus anotaciones, y les invito a hacer una oración para iniciar. Padre bendito, Señor, te alabamos y te damos gloria y honra solamente a ti, Padre, porque solo tú eres digno de ella, Señor. Padre, en esta mañana te agradecemos el regalo de la vida que nos das, la salud, Señor, el poder estar bien con nuestra familia. Gracias, Padre, por tus cuidados, tus bendiciones que día a día, Padre, derramas en nuestras vidas. Y Señor, de manera muy especial en esta mañana te pedimos tu bendición para que, Padre, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra, y que, Señor, sea tu palabra la que infunda ese aliento, esa fortaleza, ese consuelo y ese ánimo que sin lugar a duda necesitamos para seguir adelante en esta lucha, en esta prueba, Padre, que estamos enfrentando, no solamente como iglesia, sino también como humanidad, Señor. Nos ponemos en tus manos, te pedimos tu bendición, Padre, y te rogamos que, Señor, sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones con tu palabra, y el que nos dé, Padre, ese discernimiento espiritual para poderla comprender y poder, Señor, también ponerla por obra en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada, solamente a manera de repaso, la semana pasada vimos la clase acerca de la mentira del yo puedo. Y en esta clase aprendimos que esta mentira trata con el problema de la autosuficiencia, ¿no? Cuando tú dices, yo puedo solo, yo soy capaz, realmente estamos mostrando que estamos confiando en nosotros mismos en lugar de confiar en Dios. Y bueno, en esta clase vimos 3 puntos acerca de esta mentira. El punto número 1 que vimos fue el yo puedo y la salvación. Y hay quienes piensan que por lo que hacen serán salvos. Piensan que ellos pueden salvarse a sí mismos por medio de las obras que hacen. Pero vimos también que la salvación es de principio a fin un acto soberano de Dios. No hay nada que contribuya o que cuente para nuestra salvación. La salvación, dice la palabra de Dios, es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, reconociéndole como nuestro Señor y nuestro Salvador. El segundo punto que vimos en esta clase fue el yo puedo y la vida cristiana. Y cuando uno tiene habilidades, veíamos que es especialmente fácil caer en el orgullo y poder decir, mírenme a mí, yo soy mejor que los demás, soy más capaz. Pero Dios, en su soberanía, en su sabiduría, permite que tengamos esas debilidades para frenar precisamente nuestro orgullo y que recordemos que solos, sin Él, nada vamos a poder hacer, como dice su palabra. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y el tercer punto que vimos fue el yo puedo y el legalismo. Y el legalismo vimos que es el uso excesivo e inapropiado de la ley. Y un legalista es una persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, pero siempre anteponiéndose a todo. El legalista, veíamos que se siente seguro de sus capacidades, de su condición, que incluso puede llegar a excluir a los demás, descalificar a los demás. Incluso da él su propia interpretación de las leyes para que la palabra de Dios diga lo que Él quiere que diga y no lo que realmente Dios nos está diciendo. Bueno, es lo que vimos la semana pasada. Se quedaron algunas tareas, hermanos. Espero de verdad que las hagan, que se esfuercen en poder memorizar el pasaje, en hacer cada una de las tareas que se dejan, porque eso ayuda, hermanos, a que pongamos en práctica la palabra de Dios y crezcamos en nuestra vida espiritual.
que seamos transformados y moldeados a imagen y semejanza de nuestro Salvador, porque de nada sirve, ¿sí?, tener la cabeza llena de conocimiento de la palabra de Dios si no lo estamos llevando a la práctica. Entonces, es importante que podamos cumplir con las tareas y me va a dar mucho gusto recibir sus mensajes al WhatsApp personal para que me compartan de ellas. Y bueno, la clase que vamos a ver el día de hoy se llama, y es la siguiente mentira que vamos a ver en nuestro estudio, en nuestra serie de respuestas bíblicas a mentiras comunes, y es acerca del miedo. Nuestra clase se titula Tengo miedo. Y nuestro texto base para esta clase es el Salmo 11. Y este salmo me gustaría que lo vayamos leyendo poco a poco conforme vayamos avanzando en la clase. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta y que la medites, que la reflexiones, ¿sí?, en tu mente, en tu corazón. ¿Tú a qué le tienes miedo en estos momentos? Porque la gente vive con miedo, tiene miedo todo el tiempo, está atemorizada por incluso ahorita lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, ¿sí? La gente está atemorizada. La gente vive, ¿sí?, con ese miedo, con esa tensión que le provoca el no saber qué va a pasar de aquí en adelante con esta situación que estamos viviendo. Entonces, hermanos, si nosotros nos dejamos vencer por el miedo nos va a paralizar, porque eso es lo que hace el miedo. El miedo paraliza a la gente, les hace creer cosas que no son o que puede que nunca pasen. Entonces el miedo es el resultado de la incredulidad en Dios y en su poder. El miedo incluso lo definen de la siguiente manera. Se los voy a leer la definición de miedo que encontré. Dice, se conoce como miedo al estado emocional que surge en respuesta de la conciencia ante una situación de eventual peligro. El miedo puede ser desencadenado por una idea en relación a algo desagradable, por razones imaginarias, sin fundamento o lógica racional. Esa es la definición de miedo que hay, pero bueno, hay muchas cosas que provocan esta emoción en las personas. Por ejemplo, algunas de estas cuestiones que provocan miedo es el miedo a ser rechazado por los demás, el miedo a la muerte, el miedo al futuro, no saber qué va a pasar de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, miedo a los enemigos, incluso hay ese miedo de ser burlado o al qué dirán las personas de mí, incluso hay miedo de enfermarse. Y la lista puede seguir y puede ser quizá una lista interminable, pero no nos centremos en las cosas que producen miedo. Mejor centrémonos en lo que nos dice Dios en su palabra. ¿Qué dice la Biblia para vencer esta situación de miedo en las personas? Bueno, algo que nos muestra la Biblia es que Dios es el refugio seguro para el creyente, en donde Él quita todo miedo. Incluso el Salmo 11 habla de un momento de terror, ¿sí?, cuando los amigos de David vieron que sus enemigos tenían ya sus flechas listas para lanzarlas, ¿sí?, contra los justos. Ellos le dieron un consejo a David. Veamos cuál es ese consejo en el Salmo 11. Vamos a abrir nuestra Biblia y les voy a leer versículos 1 y 2. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, al ver el peligro, los amigos de David, ¿cuál fue su consejo a él? Huye, ¿ah? Huye al monte como las aves, escóndete. Entonces, esa fue, pero ¿cuál fue la respuesta
indignada de David, porque él se molestó por esa, pues por ese consejo que le dieron sus amigos. Y él, ¿cuál fue la respuesta que tuvo para ellos? Bueno, él les dice, incluso lo dice en el versículo 1, en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. O sea, David no podía imaginar salir huyendo cuando estaba realmente él confiando en el Dios vivo como su refugio. David tenía claro en quién estaba confiando, sabía quién era Dios y sabía que Dios no lo dejaría en ningún momento a merced de los enemigos. Y por eso es que él les pregunta en el versículo 3, les dice en el 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Bueno, pensemos por un momento, me gustaría que pienses en cómo reaccionas tú ante una situación de crisis, ante una situación a lo mejor de peligro. Porque David tenía una respuesta ante esas situaciones. Fíjense cuál era. En el versículo 4 dice David, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, ¿cuál era la respuesta de David? ¿Cuál era esa confianza? Bueno, dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Y qué está haciendo Dios allí en su trono? Dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, a primera vista, su respuesta no parece tener relación con la situación que estaban pasando. No parece tener lógica la situación que estaban viviendo. Pero examinemos bien la respuesta de David. O sea, David está diciendo que las cosas no son como parecen ser. Porque parece que hoy mandan los malos. O que las situaciones son las que gobiernan este mundo. Pero la realidad es otra. Allá arriba, dice David, hay un Dios sentado en su trono, mirándolo todo, examinándolo todo. El soberano Dios existe y reina. Y como creador soberano, Él tiene control de todo lo que pasa en su creación, hasta del más mínimo detalle que sucede. Fíjense, veamos los versículos 5 y 6 del Salmo 11. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, aunque hoy los malos parecen invencibles, en su momento dice, Dios los juzgará. Dios les dará el pago correcto que les corresponde por sus hechos. Dios juzgará a los malos. Y entonces, ¿qué debemos de esperar los justos? Veamos, dice el versículo 7, el hombre recto mira su rostro, mirará su rostro. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, al final, dice, tendremos la recompensa. Tenemos la promesa y la esperanza de ver cara a nuestro Dios todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el remedio para el temor? ¿Cuál es el remedio para vencer el miedo? Bueno, Dios tiene el antídoto para el miedo. Veamos el Salmo 46. Allí la palabra de Dios nos dice cuál es el antídoto para vencer el miedo. Salmo 46, versículos 10 y 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, el antídoto aquí dice para el miedo, ¿qué es? ¿Cuál es? Bueno, meditemos en las implicaciones de estos versículos para nuestra vida. ¿Qué implican para nuestra vida? Primero dice, Dios existe y puede ver todo lo que pasa en su creación. Está, dice, encima de toda la tierra. Está, dice, con nosotros. Es nuestro refugio, nuestro amparo. Entonces, ¿qué más podemos pedir si Dios está con nosotros? Entonces, si tienes temor a algo o a alguien, ¿a qué es? ¿De qué tienes miedo en tu vida? Porque como hijos de Dios no hay razón para el miedo, la angustia, la ansiedad. No, eso no debe de caber en la vida del creyente. Porque cuando eso se apodera de nuestra vida, es porque no estamos confiando en nuestro Dios y nos estamos dejando llevar por las circunstancias antes que por el poder de Dios, que por el control que tiene de su creación. Entonces, cuando miras a tu alrededor y solo ves problemas, recuerda que la realidad es otra. Dios está en control, no las personas, no las circunstancias. Dios es el que tiene el control de todo, aunque pareciera que no. Quizá para nosotros todo está fuera de control. Quizá para nosotros no sabemos qué hacer, qué va a pasar, pero Dios tiene control de esto que estamos viviendo, de esta pandemia, de esta situación que estamos pasando. Fíjense qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el temor y cómo vencer ese temor. Vamos a ver el Proverbio 29, y vamos a ver el versículo 25, Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces el temor te ata, el temor te paraliza, pero dice, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces el antídoto o la solución para vencer el miedo, que es confiar en Dios. Confía en Dios, pon tu vista en Dios y depende cada momento de tu vida de Él. Veamos qué dice el Salmo 18, 1 y 2. Salmo 18, versículos 1 y 2 dice la palabra de Dios. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y mi castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y aquí podemos ver, hermanos, que el antídoto para vencer el miedo es tener una relación íntima y personal con Dios, al grado de reconocerle en todo momento como nuestro Dios. Si vemos aquí, el salmista realmente está haciendo a Dios parte de él, está siendo uno con Dios. Él lo reconoce en todo momento con la siguiente frase. Fíjense, si nosotros vemos, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza que mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, realmente David tenía una íntima relación real y personal de amor con Dios, y eso le hacía vencer el temor a cualquier situación e incluso a sus enemigos. Otro pasaje que también podemos ver es el Salmo 71. Salmo 71, versículo 3, dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has sido
Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Otra vez, tú eres mi roca y mi fortaleza. Pero el salmista le pide a Dios, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo, ¿qué dice? Continuamente, continuamente. Entonces, ¿cuál es el antídoto aquí para vencer el miedo? Busca a Dios y clama a Él. Pon todas tus situaciones, por muy difíciles que parezcan, en sus manos y confía en Él. Él te dará una solución, una salida a tus problemas. Él te ayudará, incluso dice su palabra, a que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Entonces, ¿a qué le tenemos temor? Juan 16:33 también es otro pasaje donde podemos ver cómo es ese antídoto también para vencer nuestros temores. Juan 16:33 dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo que nos pide el Señor Jesús, dice, es que aprendamos a confiar en Él, que confiemos en Él. Él ya venció los problemas, ya venció las aflicciones que a nosotros nos aquejan, ya venció las cosas que hay en el mundo. Y Él nos ha dado esa victoria sobre ello. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Confiar plenamente en Él. Pero para ello, hermano, para ello es necesario alimentar nuestra alma con su palabra, ¿sí? Es necesario tener una comunión continua, íntima, personal con Él por medio de la oración y la obediencia a su palabra. Y eso nos va a ayudar a confiar en Él y poder descansar en sus brazos sin tener miedo. Y hermanos, quiero que en esta clase hagamos un ejercicio con el Salmo 34. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 34. Yo voy a leer versículos 4 al 9 y de ahí me voy a brincar al 14 al 17 para que lo leamos, y lo vamos a leer, y quiero que te des un tiempo al término de la clase para que subrayes las frases o palabras importantes que te ayuden a vencer tus temores. Fíjense, voy a leer el versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, me gustaría, hermano, que al término de la clase te des ese tiempo y que subrayes las palabras o frases que más te ayuden a vencer tus miedos. Y también tómate un tiempo para meditar en ellas y te darás cuenta que no estás solo en tus luchas. Hay un Dios que está siempre a tu lado para ayudarte, para consolarte, para darte el ánimo que necesitas, el aliento en los momentos difíciles. Dios quiere que seas liberado del miedo y vivas una vida en plenitud, de gozo, de paz,
confiando en Él, en su poder, en su soberanía. Eso es lo que quiere Dios para nosotros como sus hijos. Entonces, hermanos, en esta semana, la tarea para esta semana es la siguiente. Hemos visto hasta ahorita muchos pasajes que nos ayudan para vencer el temor. Y de todos estos pasajes que hemos estudiado, quiero que tú los analices y cheques cuál te ha llamado más la atención. Y lo vas a anotar en una libreta. Y en otra hoja, apunta algunas mentiras que has escuchado que llenan de temor a las personas. Y luego escribe una afirmación verdadera para reemplazar esa mentira con la verdad. Para ir desechando y quitando todas esas mentiras que a veces bombardean nuestra mente, nuestro corazón y nos atemorizan. Y también vamos a memorizar el Salmo 46, versículos 10 al 11, que dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es la tarea de esta semana, hermanos. Espero la hagan, puedan también compartirme sus experiencias, sus resultados. Y pues vamos a despedirnos en una oración. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias por esta clase, por tu palabra que es maravillosa, que es ese bálsamo que nos alienta, que nos refresca, Señor. Y Padre, gracias porque tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz. Y siempre, Señor, cumple ese propósito para el cual tú la envías, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, te pedimos que sigas, Padre, guiándonos, que sigas, Padre, haciendo la obra en nuestras vidas de tal manera que seamos esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir unánimes, a seguir, Padre, juntos como iglesia en esta prueba, y con tu ayuda, Padre, sabemos que la vamos a vencer, que vamos a salir victoriosos de ella. Pero, Padre, te rogamos que, Señor, pues, sea tu Espíritu Santo el que ponga tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla por obra, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó